Historias de Juan, el de todos nosotros. Cuento número 7. Juan el Mentiroso, de Audiolecturas. Introducción. Queridas audiolectoras, queridos audiolectores, hoy les traigo una historia que no ofrece consuelo ni descanso, pero que tal vez diga algo de lo que muchos prefieren callar. Este cuento no trata sobre grandes hazañas ni sobre verdades reveladas, sino sobre un hombre común, de esos que pasan desapercibidos, que inventan su vida a fuerza de no soportar la propia. Hoy conocerán a Juan y no será fácil escucharlo, porque lo que él cuenta no busca agradar, ni justificar, ni redimirse. Solo quiere hablar por todos los que alguna vez fingieron ser alguien frente al espejo. Les invito a quedarse conmigo en esta lectura cruda, sin alivio, sin moraleja, pero profundamente humana. Si sientes que va muy rápido, recuerda que puedes bajar la velocidad aquí mismo en YouTube. Y si les toca alguna fibra, les pido que me ayuden a compartir este canal con más audiolectoras y audiolectores, comentando qué quisieran escuchar. Ahora sí, los dejo con Juan, sin maquillaje, sin esperanza, pero con la voz entera. Capítulo 1. Me llamo Juan, a secas. Algunos me dicen Juano, otros simplemente Oye. No tengo apodos lindos ni nombres que suenen heroicos. Me crié en una casa que olía a orégano y humedad, en una calle que ya no existe. O sí, pero con otro nombre. Era una casa con techos bajos, puertas que rechinaban y un suelo de baldosas que parecía estar frío en invierno. Mi mamá colgaba ropa en un cordel tenso que cruzaba el patio y el olor de los calzoncillos húmedos secándose al sol todavía me acompaña, aunque ya no viva ahí. O eso digo, porque a veces en mi cabeza sigo viviendo en esa casa. Me acuerdo de la radio, una chiquitita marca nacional que mi papá usaba para escuchar partidos que nunca terminaban. Él decía que era hincha del equipo que iba ganando. Yo le creía. Quizás por eso empecé a mentir tan temprano. Esto para mis audiolectores y audiolectoras les aviso de una. Si están esperando una historia con redención, búsquense otro canal. Pero si quieren escuchar cómo alguien puede vivir con la mentira como si fuera parte del cuerpo, quédense. Denle like, compartan este canal de audiolecturas con otros que también se engañan o los engañaron. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, y si notan que hablo muy rápido, pueden bajarle la velocidad aquí mismo. Lo importante es que se queden. Total, este no es un cuento, es una confesión. Recuerdo mi primera gran mentira. Fue con un auto de juguete, uno rojo, de plástico, sin ruedas, que encontré tirado en el parque. Llegué a casa y dije que me lo había regalado un amigo. Nunca tuve amigos. Mi mamá me miró y no dijo nada. Lo puso en la repisa junto al florero descascarado. Cada tanto le pasaba un trapito como si fuera de valor. Yo me quedaba mirando ese auto sin ruedas, sabiendo que había mentido. Nadie me castigó, nadie me premió, simplemente fue. Como si mentir no tuviera consecuencias. De ahí para adelante, todo fue una escalera con peldaños de historias que no eran ciertas. Y nunca me caí, o al menos no me dolía. Después vino la época del colegio, el delantal blanco, los lápices mordidos, la leche con pan amasado en la mañana. A mí me dijeron que era inteligente. Yo decía que había sacado buenas notas. Mentira. Ni estudiaba. Copiaba de la compañera flaca que se sentaba delante. Me gustaba verla escribir. Era rápido. Yo inventaba que le gustaba mi letra. Ella apenas sabía que existía. Hasta una vez dije que me mandaba cartas. Nadie me pidió pruebas, nadie me creyó tampoco, pero ahí quedó la historia, rebotando en la sala entre pupitres rotos y tizas que se quebraban con solo mirarlas. Mi casa tenía una mesa de comedor con las patas cojas. Comíamos inclinados como en un barco. Había una lámpara amarilla colgando del techo que zumbaba en verano por los bichos que atraía. A veces nos sentábamos todos, papá, mamá, mi hermano y yo. Cada uno con su plato de lo mismo, arroz con huevo, arroz con vienesa, arroz solo.
El arroz era nuestro cemento. Ahí también mentía. Decía que ya había comido en la casa de un amigo cuando no quería cenar. Decía que me dolía la guata. Decía que tenía tarea. Lo que fuera para no estar ahí tragándome ese silencio de cucharas que chocaban con los bordes de losa rota. En el barrio yo era uno más. Jugaba la pelota, pero me decían tronco. Me reía igual, inventaba goles, partidos, ligas donde supuestamente me habían visto. Nadie me vio, yo mentía. Era mi forma de existir. Si decía la verdad, era invisible. Si mentía, al menos tenía una historia que contar. Después llegaron los años del preuniversitario, que nunca pisé. Le dije a mi familia que estudiaba administración. Me tenía una mochila llena de papeles viejos, salía de la casa y me sentaba en la plaza. Me fumaba un cigarro que ni me gustaba. Veía pasar autos, perros, gente que no me conocía. Esos fueron los años en que empecé a mentirme a mí mismo. Decía que todo estaba bien, que era temporal, que en algún momento lo haría. Que sí, que ya iba a cambiar. Mentira tras mentira, como capas de pintura mal echadas. Se notaba el grumo, pero yo seguía dándole brochazos. Una vez dije que tenía trabajo en una oficina. Me puse una camisa, tomé el metro hasta el centro, me bajé en una estación al azar. Caminé por calles desconocidas y me senté en una fuente a mirar cómo la gente apurada me pasaba por el lado. Me sentí parte de ellos. Me imaginaba mi escritorio, mi computadora, mis papeles. Llamaba a mi mamá y le decía que todo iba bien. Ella me creía, o fingía creerme. No sé qué es peor. Y así fui creciendo, o envejeciendo, porque crecer no es lo mismo que acumular años. Fui dejando mentiras como migas, pero nunca encontré el camino de vuelta. Me acostumbré a decir que estaba bien, que tenía pareja, que tenía aviones, que tenía futuro. Y yo los creía a ratos. En otros me miraba al espejo y no reconocía ni la cara que tenía, como si la mentira también deformara los rasgos. Me llamo Juan, y si alguien me pregunta quién soy, todavía no sé qué responder. Porque si digo la verdad, nadie me cree, y si miento, me escuchan. Había una silla en mi casa, una de esas sillas que no sirven para sentarse porque crujen como si fueran a quebrarse con el peso de una mosca. Era de madera, con el respaldo pelado por el roce de los cuerpos y las manos. Esa silla estaba en la cocina contra la muralla, justo debajo de la ventana que daba a un pasillo estrecho donde apenas entraba el sol. Me gustaba sentarme ahí. Fingía que estudiaba. Abría un cuaderno lleno de hojas en blanco y me quedaba mirando la puerta del baño. A veces, si tenía suerte, escuchaba los pasos de mi mamá, el agua cayendo, el sonido del peine entre su cabello. Yo no decía nada, solo mentía con el cuerpo. Jugaba a que era estudiante. Esa fue una de mis mejores actuaciones. En el barrio me llamaban el silencioso. No porque no hablara, sino porque no sabían nada de mí. Yo contaba historias que no encajaban, pero como no estorbaba, me dejaban estar. Les dije que mi papá tenía una florería, que mi hermano tocaba la guitarra en una banda, que habíamos tenido un perro que murió de viejo. Ninguna de esas cosas era cierta. Mi papá trabajaba en una bodega donde el olor a pescado le penetraba la ropa. Mi hermano se fue y no volvió. Nunca hubo perro, solo un gato que nos miraba como si fuéramos sus sirvientes. Igual la historia del perro gustaba más, así que la repetí. Hasta yo la creí. Una vez inventé que me habían asaltado. Volví sin celular, sin billetera, con un rasguño en la rodilla que me hice cayendo por andar apurado. Dije que me habían encañonado. Mi mamá se asustó. Mi papá dijo que eso me pasaba por andar por calles malas. Mi abuela me abrazó. Yo sentí por primera vez en años que alguien me tocaba sin que yo lo pidiera. Me arrepentí, pero no lo dije. Prefiero el abrazo. Después de eso, volví a decir que me asaltaban cada vez que perdía algo. Me acostumbré a ser víctima. Mentirme me daba afecto. Había un tarro de café que usábamos para guardar clavos. Yo lo abría y lo olía. No tenía café hacía años, pero ese olor seguía ahí. En esa casa, cada objeto tenía doble vida. Un frasco de mermelada se volvió costurero. Una caja de zapatos se transformó en archivador. Una mentira se convertía en recuerdo. Yo sabía mentir porque crecí rodeado de cosas que ya no eran lo que decían ser. Cuando comencé a salir con una chica del barrio, le dije que trabajaba en una imprenta, que me levantaba temprano, que cargaba cajas, que hacía turnos dobles. Ella me creyó. Me esperaba en la esquina, me daba pan con mortadela,
Me abrazaba con olor a suavizante. A veces, mientras comía ese pan, me daban ganas de decirle la verdad, que me pasaba el día sentado en una biblioteca pública leyendo los titulares de los diarios viejos, que nadie me esperaba, que no tenía un peso, que la mochila estaba vacía, pero no lo hice, porque si lo decía, se iba, y yo prefería mentir que quedarme solo. Con el tiempo aprendí a mirar a los ojos mientras mentía, a darle tono a la voz, a mover las manos como si de verdad estuviera contando algo vivido. Tenía el don o el defecto. Depende quién lo mire. Mi tía una vez dijo que yo era bueno para inventar, que debía escribir un libro. Le respondí que ya tenía uno publicado, pero que no lo había traído porque se me olvidó. Ella asintió y nunca más me preguntó. Cada vez que la veía me decía, ahí viene el escritor. Y yo asentía también, como si lo fuera. En la feria del barrio me inventé una deuda con el de los tomates. Decía que le debía 1000 pesos, pero que me los iba a descontar en la próxima compra. Nunca le debía nada, nunca le pagué nada, nunca me dijo nada. Lo miraba a los ojos, sonreía, era simpático, me saludaba con cariño. Tal vez él también mentía, tal vez los dos sabíamos, pero descubrimos que no. Me acostumbré a caminar como si fuera alguien más, a saludar como si esperara una respuesta, a reírme sin motivo, a crear una vida donde no había nada, a llenar espacios vacíos con frases prestadas. La gente no preguntaba si lo que uno dice es cierto. La gente quiere historias, y yo era bueno para contarlas. En eso, al menos, era el mejor. A veces me sentaba en la cama de mi mamá cuando ella no estaba. Era una cama de esas antiguas, de fierro con pintura saltada, que crujía al primer movimiento. Tenía un cobertor grueso, color beige, con un dibujo de hojas que se habían desdibujado con los años. Ahí me acostaba de lado, mirando el techo y pensando en cosas que no habían pasado. Que yo había viajado a otra ciudad, que me habían llamado para trabajar en una radio, que un día me había despertado con una voz distinta y había empezado a decir verdades y que la gente me escuchaba. Mentiras piadosas, mentiras solo mías. Mi pieza era un cuadrado sin adornos, un colchón viejo sobre una base de madera que alguna vez fue parte de una cama doble, una repisa improvisada con ladrillos y tablas, y una ventana que daba a la muralla del vecino. En esa repisa tenía libros que no leí, una radio que no sonaba y una botella de plástico con monedas que no servían en ninguna parte. En la esquina, una caja de zapatos donde guardaba cosas que decía que eran importantes. Recortes de diario, boletos de micro, una foto donde no salgo yo. Esa caja era mi museo personal. Todo lo que decía ser, pero no era. Cuando venía algún primo a quedarse, le decía que esa radio era de cuando yo trabajaba en una emisora comunitaria, que los libros eran parte de una colección que me habían regalado por un premio de escritura, que las monedas eran de un viaje al sur. Mentiras chicas, inofensivas, decía. Pero no lo eran, porque si uno miente una vez, puede volver, y si vuelve, se queda, y si se queda, te cambia el tono de voz, la forma de pararte, la mirada, hacer. Me acuerdo de una Navidad en que no teníamos nada, solo una bolsita con pan de Pascua duro y un par de maníes con cáscara. Yo tenía 11 o 12 años. Inventé que un compañero me había regalado un reloj. Me lo puse al día siguiente. Un reloj roto que encontré en la calle, sin correa, sin funcionar. Pero lo lucía con orgullo. Lo que se muestra no anda, pero es lindo, decía. Pero lo creí tanto que cuando mi mamá me preguntó quién me lo había dado, me salió un nombre al azar. Fabián. Nunca existió. Lo busqué en el colegio. Nunca hubo un Fabián, pero me gustó cómo sonaba. Durante años conté la historia del reloj, que era de mi mejor amigo, que lo había perdido, que me lo robaron, que me lo devolvieron. Cada vez cambiaba un detalle, pero la esencia era la misma. Alguien me quiso lo suficiente como para darme algo. Esa era mi verdadera mentira, no el reloj, sino el afecto. Mi papá tenía un termo que usaba para llevar café al trabajo. Lo dejaba sobre el mesón al lado del lavaplatos. Un termo con la tapa rayada de color verde militar. A veces cuando él no estaba, yo lo abría y lo olía. Estaba vacío, pero todavía tenía ese aroma a café de termo, ácido y metálico. Me gustaba pensar que ese olor también era una forma de pertenecer, que se olía igual que él. Quizás algún día tendría su voz gruesa, su andar cansado, su silencio ruidoso. A él también lo vi mentir. Decía que todo estaba bien,
mientras rompía cuentas en pedazos. Decía que no tenía hambre mientras nos dejaba su parte de comida. Decía que trabajaba por gusto, cuando era evidente que se le caía la espalda de agotamiento. Supongo que uno aprende de lo que ve, y yo vi muchas mentiras con forma de verdad. Por eso cuando empecé a mentir no me pareció raro. Era una herramienta más, como aprender a cocinar arroz sin pasarlo, como saber cuándo llamar en una conversación, como elegir qué decir según la cara de quien escucha. Lo más triste es que a veces deseaba que alguien me pillara, que alguien me dijera: «Estás mintiendo, Juan». Pero no, nunca pasó. La gente no quiere verdades, quiere historias, y yo las daba, mejor que muchos. Una vez dije que me había ganado una beca. Lo solté sin pensarlo, en una conversación con unos conocidos que hablaban de sus carreras y posgrados. Yo, que apenas terminé cuarto medio, dije que me había ido a estudiar un semestre a Buenos Aires, que allá el ritmo era otro, que los profesores eran exigentes pero buena onda, que vivía en un departamento con 3 compañeros. Inventé hasta los nombres: Tomás, Federico, Clara. A Clara le inventé hasta una historia de amor, como si hubiera sido real, que salíamos por Corrientes a tomar café, que íbamos a librerías, que discutíamos sobre cine. Inventé tanto que una noche soñé con ella. Me desperté con el nombre en la boca y la cara mojada. Lo peor fue que extrañé algo que nunca existió. Después me pidieron fotos. ¿No tienes alguna foto del viaje, Juan? Y yo dije que se me había perdido el celular, que en un descubierto me lo habían robado en Constitución, que tenía todo ahí. Otra mentira, otra capa, otro hilo en la telaraña. Nunca me sentí más vivo que mintiendo. Era como si de verdad hubiera estado en esa ciudad, con esos nombres, con esa gente que nunca me abrazó. A veces me preguntaba si no sería eso mejor que la verdad, si el dolor de inventar no era preferible al de recordar. La casa tenía un mueble viejo, de esos de 3 niveles con vidrios polvorientos y madera apolillada. Era el modular, como decían mis viejos. Allí estaban los pocos adornos: un cisne de loza con una grieta, una foto de mi mamá en blanco y negro, un florero sin flores y unas copas que nadie usaba. Cuando llegaban visitas, mi mamá limpiaba las copas como si fueran a usarlas, pero nadie las tocaba. Una vez le dije a una compañera que esas copas eran de cristal traídas de Europa, que había pertenecido a mi bisabuela, que eran parte de una herencia. Nunca nadie me desmintió, ni ella. Me dijo que le gustaban, y eso fue suficiente para sostener una historia durante años. Cada objeto en esa casa tenía doble vida, como yo. El sillón del living tenía un agujero tapado con una manta. Decía que era de cuero, que lo habíamos traído de una mudanza de una familia extranjera. Mentira. Era de mi tía, que lo botó cuando se le rajó. Pero así funcionaban las cosas. Uno rescataba, remendaba, inventaba orígenes. A mí me gustaba ese juego, que todo tenía historia, aunque fuera inventada. Un día vino una amiga de la universidad. Dije universidad, pero me colé a un curso gratuito que daban los jueves en una biblioteca. Ella pensaba que estudiábamos lo mismo. Nunca se lo negué. Entró a mi casa y se quedó mirando los objetos como si fueran piezas de museo. Yo le narraba cada cosa como si estuviera en una exposición. Esa radio era de mi abuelo. La trajo de Perú cuando trabajaba allá. Ese cuadro me lo regalaron cuando hice una pasantía. Ese sombrero era de un tío marino. Todo mentira, pero ella me escuchaba con respeto, como si creyera. Le ofrecí café. El tarro estaba vacío. Le dije que justo se me había acabado, que siempre me pasaba, que era un vicio. Ella rió, me abrazó, me dijo que le gustaba escucharme hablar, que tenía buena memoria. Me quedé callado, porque si hablaba más, lloraba. Hay silencios que uno inventa para no tener que explicar. Hay objetos que se vuelven amuletos de lo que no fuimos. Y hay personas que nunca vuelven, no porque se vayan, sino porque descubren quién eres. Nunca me gustaron las celebraciones. Me parecía incómodo sonreír por obligación. En mi casa, los cumpleaños eran apenas una mesa con mantel de plástico, una bebida tibia y una torta comprada a última hora en la panadería de la esquina. Recuerdo uno en particular cuando cumplí 15. Dije que había invitado a mis compañeros del colegio que vendrían más tarde. Me pasé toda la tarde sentado, esperando. Cada vez que sonaba un auto en la calle, me asomaba con el corazón apretado, como si la mentira se pudiera volver verdad si uno la deseaba lo suficiente. Nadie llegó. Mis papás no dijeron nada.
Mi hermano me pasó un paquete mal envuelto con unos calcetines. Yo dije gracias con una sonrisa apretada, y cuando se fueron a dormir apagué la luz y me acosté con ropa. Sentí que el mundo era un lugar diseñado para ver si uno aguantaba. Desde entonces aprendí a inventar cumpleaños. Cuando me preguntaban cómo la había pasado, decía que bien, que fuimos a la playa, que asamos carne, que hasta cantamos karaoke. Me gustaba imaginar esa versión de mí, el Juan con amigos, con alegría, con risa fácil. Era una imagen cálida, lejana, pero mía. En los veranos, cuando todos hablaban de vacaciones, yo también lo hacía. Decía que me iba al sur, que tenía parientes en Puerto Montt, que comía mariscos frescos y caminaba por la costanera. La verdad es que me quedaba solo en la casa. Caminaba hasta la plaza, me sentaba en una banca y veía pasar las semanas. A veces, para cambiar la rutina, iba a otro barrio, como si fuera turista de mi propia ciudad. Compraba un helado y miraba vitrinas. Me decía a mí mismo que eso también era viajar. Mentira, pero al menos me lo decía en voz baja. Me enamoré varias veces, todas en secreto. Me gustaban personas que nunca supieron. Una vecina, una compañera de curso, una profesora. Con cada una de mis historias inventé que me hablaban, que se reían de mis chistes, que me escribían por las noches. Nunca pasó, pero me hacían compañía. Las caminatas mentales con ellas eran lo único que me mantenía en pie. Hablar solo no era raro en mi mundo, era sobrevivencia. Una vez dije que estaba enfermo, que tenía un diagnóstico complicado. Lo dije para que no me exigieran explicaciones. Lo dije porque ya no tenía cómo justificarme. Me llevaban sopa, me preguntaban cómo iba, me dejaban dormir sin preguntas. Fue mi mentira más triste, porque me gustó. Me gustó sentirme cuidado. Me gustó que me creyeran sin pedir pruebas. Me gustó que alguien se sentara a mi lado, aunque fuera en silencio. Me sentí querido, me sentí parte, pero solo mientras esta duró. Después vinieron los silencios. Nadie pregunta por alguien que no molesta. Nadie recuerda al que miente si no hace daño. Juan, ese. ¿Cuál Juan? El del barrio, el que decía cosas raras. Ah, ese. ¿Qué fue de él? Nadie lo sabe. Yo sí sé. Me quedé en esa casa hasta que ya no cupimos. Mis padres se fueron de a poco. Uno al hospital, la otra a vivir con una hermana. Yo me quedé entre muebles vacíos y vasos manchados de té. Me hice experto en evitar espejos. Y así llegué a donde estoy. Este soy yo, el mismo que les habla, el que les cuenta estas cosas con una voz que a veces tiembla, el que sigue inventando para no romperse. No esperen que me arrepienta, no esperan redención, solo escuchen, porque si hay algo que siempre supe hacer es contar cosas como si fuera verdad. Capítulo 2. Hay días en que me despierto sin saber quién fui el día anterior. Me miro las manos y no las reconozco. Me cuesta recordar qué dije, a quién, con qué cara. Me da miedo salir, no por lo que pueda pasarme, sino por lo que yo pueda decir sin querer. Una vez en la fila del pan, una señora me preguntó si la había visto antes en otro lugar. Le dije que sí, que trabajaba en una caja de supermercado. Ella, irritada, dijo que me parecía. Y yo seguía la conversación como si de verdad supiera cuánto cuesta el kilo de pan frica. Mentí con naturalidad, pero esa noche no dormí. Me despertaba con esa cara en mi cabeza, repitiendo su sonrisa. Me sentía enfermo, como si mi lengua tuviera fiebre. A veces creo que estoy enfermo, pero no de los que van al médico. Lo mío es más como una fuga, un gotero que gotea dentro del pecho. La mentira me sale como sudor. No la pienso, no la planifico. Yo la vendo y después la sostengo, porque no puedo hacer otra cosa, porque no sé vivir sin eso. Me gustaría parar, lo juro. Me gustaría decir la verdad al menos una vez por día, pero no me vendo. No tengo fuerza. Cuando abro la boca, lo primero que aparece es otra versión. Me invento profesiones, familias, hobbies, pasatiempos. Dije que tocaba el piano, que había jugado ajedrez en un torneo, que hacía caminatas los fines de semana. Dije que era bueno con las plantas, que había cultivado un limonero que daba frutos en octubre. Nunca tuve limonero. Apenas mantengo con vida un helecho seco que tengo colgado en una bolsa al lado del calefón.
pero lo cuento igual, porque suena lindo, porque me gusta cómo suena mi voz cuando lo digo, y a veces en el fondo quiero creerlo, aunque sea por unos segundos. Me pregunto si alguna vez dije la verdad. Pienso en mi infancia y ya no sé qué fue cierto. ¿De verdad jugaba en el pasaje con otros niños? ¿De verdad me caí de la bicicleta y me rompí la ceja? ¿O lo vi en una película? ¿Me lo contó a alguien y lo adopté como propio? Hay cosas que recuerdo con tanta nitidez que me asustan. Una vez soñé que tenía una hermana. Me desperté llorando. Le puse nombre, Julieta. La soñé varias veces. Caminábamos por la playa, compartíamos secretos. Me defendía cuando papá me gritaba. Le escribí una carta. La guardé en un sobre. Cuando me acordé de que no existía, me dio una pena que no me cabía en el pecho, como si hubiera perdido algo que nunca fue mío. Hay algo sucio en vivir así, algo que se te pega a los dedos. Todo lo que toco parece ajeno. Me esfuerzo por recordar conversaciones reales. Me repito frases que sé que sí dije. Me anoto cosas. Una vez probé con un cuaderno. Escribía lo que hacía, con hora y lugar, pero después me descubrí inventando ahí también. No lo soporté, lo rompí. Me dije, si no puedo confiar en mí, ¿para qué intentarlo? A veces en la noche, en ese silencio que te mete los dedos por las costillas, me dan ataques de verdad. Me levanto y camino por la pieza como si algo me persiguiera. Me digo, mañana digo todo. Mañana llamo a mi mamá y le cuento. Le digo que no estoy bien, que necesito ayuda, que no tengo trabajo, ni títulos, ni plata, que no estoy enfermo de lo que dije, sino de lo que no puedo dejar de decir. Pero amanece y me veo. Me lavo la cara, me peino y vuelvo a ser Juan, el mismo, el que le dijo a su vecino que estaba escribiendo un libro, el que inventó que lo invitaron a una charla TED, el que se creyó poeta, el que se inventó con tal de no desaparecer. La verdad me da miedo. Me parezco a un cuchillo. A veces siento que si digo una sola verdad completa, me voy a deshacer, que va a salir un vapor oscuro de adentro y no voy a poder volver. Por eso miento, no por maldad, sino por pánico, porque si dejo de mentir, ya no sé quién queda. Una vez me preguntaron por qué nunca mostré fotos. Me quedé callado unos segundos. Tragué saliva, como si estuviera masticando vidrio, y respondí que había perdido el teléfono, que se me cayó en el río. Nunca estuve en un río. Dije que el agua lo había arrastrado, que intenté salvarlo, pero fue inútil. Inventé una escena dramática con detalles, la corriente, la desesperación, los gritos de la gente. Nadie me pidió más explicaciones, nadie dudó, pero esa noche soñé que sacaba el teléfono del agua y que las fotos estaban intactas, fotos que no existían. Yo en una montaña, yo en un almuerzo con amigos, yo abrazado a una mujer que me amaba. Me desperté con un nudo en la garganta, como si hubiera perdido algo real. Mentir me deja cansado. Es como cargar un saco lleno de botellas rotas. Uno cree que puede con el peso hasta que el vidrio te raja el hombro. A veces no sé lo que acabo de decir. Se me confunden las versiones. Le cuento una historia a alguien y después la olvido. Me cruzo con esa persona y me sigue hablando como si todo fuera cierto. Yo asiento, sonrío, me adapto. Me vuelvo el Juan que esa persona recuerda, pero no sé cuál de todos es. Tengo una colección de personajes y ninguno soy yo. Recuerdo una tarde cualquiera, de esas de cielo blanco y calor pegajoso. Fui a una entrevista de trabajo que nunca existió. Me vestí con mi camisa menos arrugada, me puse desodorante aunque no tenía mucha ropa interior limpia. Tomé el metro, bajé en una estación lejana y caminé por calles desconocidas. Me senté en la terraza de una cafetería y fingí que estaba esperando. Saqué una carpeta vacía y la hojeé como si revisara documentos. Me pedí un café chico y un vaso de agua. Me quedé 2 horas ahí, mirando, fingiendo, soñando con que alguien me llamaba, con que me pedían pasar, con que salía contratado. Luego caminé de vuelta, lento, como los que vuelven de un día largo. Cuando llegué a casa dije que todo había salido bien, que me llamarían, que había quedado entre los finalistas. Mi mamá me estaba molestando. Me dijo, ¿viste que tú puedes, hijo? Esa frase se me clavó como un clavo oxidado. Me fui a encerrar y lloré en silencio, con la ropa aún puesta. No siempre miento por mí.
A veces miento por otros. Les invento vidas mejores. Digo que mi hermano tiene un buen trabajo en el sur, que se casó, que es feliz. Digo que mi papá logró jubilar y que por fin puede descansar, que mi mamá viaja, que yo la acompañé, que mi familia, rota y distante, aún existe unida en algún rincón de mi vida. Lo digo porque duele menos, porque decir la verdad es como mostrar una herida abierta y pedir que no te toque. Pero la gente siempre toca y uno sangra. Me he pillado hablando solo, en la ducha, mientras lavo la loza, mientras barro los pocos pelos que deja la gata callejera que a veces entra por la ventana. Me invento diálogos, imagino entrevistas. Me preguntan cosas y yo respondo como si supiera. Digo frases que escuché en otros, las hago mías. Una vez le dije a alguien que tenía una columna en un diario digital. Me creyó, me pidió el enlace. Le dije que justo ese mes no había salido publicado. Desapareció de mi vida 2 días después. No me dolió su partida. Me dolió que me creyera tan poco. Me dolió que yo no pudiera sostenerlo ni un minuto más. No sé cómo llegué a esto. O si sé, pero me da miedo reconocerlo. Tal vez empezó con el primer sí, estoy bien, cuando no lo estaba. Tal vez fue la primera vez que alguien me miró con atención y pensé, esto hay que aprovecharlo. O tal vez siempre fui así. Tal vez nací con esta grieta. Me da vergüenza a veces, pero no hay suficiente como para cambiar. Una vez dije que había sido feliz. Lo dije así, sin pensar, como si fuera cierto. Estaba en una conversación con alguien que apenas conocía. Ella hablaba de su infancia, de los juegos, del cariño de su abuela. Me miró y me dijo, ¿y tú, Juan, fuiste feliz alguna vez? Le dije que sí, que en los veranos, que cuando íbamos al campo con mis primos, que nos subíamos a los árboles y nos tirábamos al río. Inventé una casa de madera, una mesa larga con mantel a cuadros, una radio vieja sonando cumbia. Inventé tanto que ella se emocionó. Me dijo que era lindo, y yo por dentro me sentí basura, porque lo único cierto era que esa pregunta nunca me la había hecho nadie. A veces me pregunto si la felicidad también se puede fingir. Creo que sí. Yo le he contado tantas veces que a ratos me la creo, pero después pasa algo mínimo, como que se me acaba el gas justo cuando iba a hacer té, o que suena el teléfono y sea solo publicidad. Entonces me acuerdo de que no fui feliz, que solo sobreviví, que fui inventándome mientras los días pasaban, como quien raspa una olla para que parezca que todavía queda comida. Me estoy empezando a olvidar de mí. Me cuesta recordar cómo era antes, qué cosas me gustaban de verdad. No sé si me gusta el café o si lo tomo porque siempre dije que me gustaba. No sé si me gusta escribir o si solo lo digo para parecer a alguien. Me levanto tarde, con la espalda acalambrada, miro el techo con manchas de humedad y pienso, esto tampoco se lo conté a nadie. Y después me digo, ¿a quién le importa? Guardo secretos que nadie me pidió, como el día que inventé que estaba en pareja. Lo dije en una reunión, lo solté sin pensar. Mi pareja no pudo venir, dije, y todos asintieron. Nadie me pidió detalles, nadie me preguntó su nombre, pero después, en la soledad del micro, pensé en ella, en cómo sería, en qué haríamos juntos. Le puse nombre, Natalia. La imaginé leyendo en silencio, preparándome sopa cuando me duele la cabeza, caminando a mi lado sin decir nada. Me quedé con ese invento por meses. Una vez incluso compré 2 pasteles para sentir que le llevaba el suyo. Al final los comí yo, llorando como un idiota. La mentira es una caricia con espinas. Te alivia mientras te corta, y yo tengo la piel llena de marcas, aunque nadie las vea. A veces me rasco y no sé si es comezón o culpa. Camino por la ciudad y me siento disfrazado. Saludo a la gente como si fuera actor de una obra que no ensayé. Pero nadie me detiene. Nadie me dice, oye, tú no eres así, y eso duele más, porque significa que mi mentira funciona, que soy invisible, que da lo mismo si soy cierto o no. Me estoy volviendo cínico. Escucho a otros mentir y ya no los juzgo. Incluso los admiro. Pienso, ese sabe mentir mejor que yo. Ese no se delata. Ese sostiene el cuento con firmeza. Yo ya soy viejo para eso. Me tiembla la voz.
Se me seca la boca. Tengo miedo de quedarme solo, pero más miedo me da que alguien me quiera de verdad. Porque tendría que contarle todo, y no sé si podría soportarlo, ni yo ni esa persona. Una vez intenté escribir todo esto. Lo anoté en un cuaderno barato. Empecé así: me llamo Juan y soy un mentiroso. Después de 5 páginas me di cuenta de que también estaba mintiendo ahí. Lo rompí. Me di cuenta de que ni siquiera en la escritura podía dejar de actuar. Hay días en que me siento como una casa abandonada. Me abro la puerta, entro y todo está cubierto de polvo. Hay platos sucios en la mesa, tazas con hongos en los bordes, ropa colgada en la silla como si alguien hubiera salido a apuradas, pero nunca regresó. Yo soy ese alguien. Cada mañana me despierto y camino por mí como quien revisa un lugar que ya no le pertenece. A veces intento bloquear un poco, limpiar algo, pero el polvo vuelve en minutos. Me digo que así es la vida, pero no es vida, es espera. No sé qué espero en realidad: que alguien me crea, que alguien me perdone, que alguien me escuche y no se ría. Pero nadie pregunta, nadie toca, nadie entra. Y yo ya ni sé si quiero que entren. ¿Y si entra y no les gusta lo que ven? ¿Y si entran y descubren que no hay nada? Me pasa algo raro últimamente. A veces digo la verdad sin querer, pero nadie me cree. Digo que no tengo trabajo y me respondo: ya, si tú siempre estás haciendo cosas. Digo que vivo solo, que no tengo pareja, y me dicen: pero si te vi con alguien el otro día. No vieron a nadie, vieron lo que yo conté antes. Mis propias mentiras me tapan la boca. No tengo cómo salir y cuando intento la gente se ríe. Creen que bromeo, que soy simpático, que tengo imaginación. Una vez dije que me dolía el pecho, que sentía algo raro como una piedra caliente entre las costillas. Lo dije sin intención de inventar. De verdad me dolía. Me miraron con preocupación. Me llevaron a un consultorio. Me hicieron esperar. Cuando me tocó entrar, el médico me preguntó qué sentía y dije: nada, ya pasó. Me levanté y me fui, porque en el fondo tenía miedo de que me dijeran que sí, que algo me pasaba, pero no era físico, que me derivaran a otro lugar, que alguien se diera cuenta de que todo esto no era una actuación, sino una condición. He probado dejar de hablar, pasarme días sin decir nada, gestos en solitario, cabecear, encoger los hombros. No me resulta. El silencio me desespera. Entonces, apenas puedo, suelto algo. Cualquier cosa. Un relato inventado, un recuerdo deformado, una pequeña exageración, y con eso me calmo. Como si mentir fuera una pastilla. Una que dura poco, pero que al menos me da minutos de alivio. Hay una señora en el almacén que me saluda con cariño. Me dice: hola, don Juan, ¿cómo va la vida? Le sonrío. Le digo que todo bien. Ella me cree. O eso parece. Le inventé que tenía una hija. Una vez compré galletas y le dije que eran para ella. Me preguntó cuántos años tenía. Dije 9. Después de que me preguntó el nombre, dije Camila. Desde entonces, cada vez que me ve, me pregunta por Camila. Yo le digo que está grande, que va bien en la escuela, que canta en un coro. No me detengo. Le inventé hasta un premio, un dibujo que ganó en un concurso escolar. La señora se alegró. Me dice que le gustaría conocerla. Yo sonrío. Le digo: un día la traigo. No tengo hija, pero ya me acostumbré a que viva en mi voz. Lo terrible no es la mentira, es el vacío que deja cuando se apaga. Es ese silencio posterior cuando uno se queda solo y sabe que nada de eso fue real, que todo pasó por la boca, pero nunca por el cuerpo. Ese es el castigo. Tener memoria de cosas que nunca ocurrieron, tener afecto por personas que nunca existieron, tener culpa por cosas que uno nunca hizo. Una vez dije que había escrito un cuento y que lo había leído en la radio. Lo dije en voz baja, en una conversación casual, como quien cuenta una anécdota sin importancia. Pero por dentro se me apretaba algo, como si mi cuerpo necesitara que eso fuera verdad. Me preguntaron de qué se refería y dije que era sobre un hombre que mentía para sobrevivir. Se rieron. ¡Qué original!, dijeron. Yo asentí, pero nadie entendió, nadie sabía que estaba hablando de mí, que ese cuento no existía, que la radio no lo había leído, que todo era una invención dentro de otra invención, una muñeca rusa de mentiras. Escribir me da miedo,
Porque cuando escribo, el papel no me cree. El papel me enfrenta, me obliga a ser exacto, a decidir si esa palabra corresponde o no, a hacerme cargo de lo que digo. Y yo no sé hacerme cargo. Soy experto en salir por la tangente, en decir que era broma, en reírme de mí mismo para que no duela tanto. Yo doy risa, pero no me perdono. En la calle hay un perro que siempre me sigue, flaco, con una oreja caída y ojos tristes. Le puse nombre, Simón. No sé por qué. Me gusta hablarle. Le cuento cosas, le digo que todo va a estar bien, aunque sé que ni yo lo creo. A veces me imagino que entiende, que me mira y sabe, que se queda conmigo no por el pan que le doy, sino porque me reconoce, porque él también ha sido echado a patadas de lugares que no le pertenecen, porque él también ha dormido en esquinas sucias, esperando que alguien le diga su nombre con cariño. Simón no me pide pruebas, no me exige coherencia, solo se sienta a mi lado y a veces eso basta. El otro día alguien me abrazó, fue corto, fue de compromiso, pero me tocó el pecho. Me quedé helado, me dolió el cuerpo después, como si me hubiera movido algo que llevaba mucho tiempo dormido. No sabía que un abrazo podía ser más doloroso. Me fui rápido. No dije nada. Me metí en mi pieza y me tapé con la frazada hasta la cabeza. Lloré un poco. O tal vez fue otra cosa. Tal vez era solo el cuerpo, recordando que alguna vez alguien me tocó sin condiciones. Estoy cansado, no de mentir. Eso ya es parte del aire que respiro. Estoy cansado de cargar con la idea de que en algún momento voy a tener que parar. Porque sé que no voy a poder. Porque sé que si dejo de mentir me desarmo. ¿Qué queda de mí sin las historias? ¿Qué queda si le saco los adornos, los inventos, los nombres falsos, las ocupaciones, los amores, los dolores que no fueron? Queda un hombre solo, en una pieza oscura con un termo vacío y una silla coja. Queda un cuerpo que se levanta tarde, que finge que tiene a dónde ir, que habla con un perro callejero, que se inventa una hija, que se dice escritor sin haber escrito nada. Queda alguien que todavía, incluso ahora, mientras les cuento esto, sigue buscando las palabras correctas para que todo suene como si fuera verdad. Pero no es verdad, y sin embargo, no puedo parar. Capítulo 3. La conocí en una fila. Esperábamos que abrieran la sala para una charla gratuita sobre literatura. Yo había llegado porque hacía frío y era gratis. Ella también. Tenía una bufanda tejida a mano y unas manos pequeñas, nerviosas, que no sabían quedarse quietas. Me preguntó la hora y yo, en vez de sacar el celular, le dije las 5:15, más o menos. Mentí. No tenía idea, pero la forma en que soné me dejó inmóvil. Se llamaba Lucía, o eso dijo, o eso escuché, no importa. La llamé Lucía desde entonces, aunque podría haber sido otro nombre. Me contó que le gustaba escribir, que tenía un cuaderno donde anotaba frases que soñaba. Yo le dije que era escritor, sin pensarlo, sin pestañear. No dije quiero ser, ni escribo a veces. Dije soy, como quien dice respiro, como si fuera cierto. Como si yo tuviera libros, publicaciones, talleres, como si el único cuaderno que tengo no estuviera lleno de listas de cosas que fingía ser. Nos sentamos juntos en la charla. Habló un hombre que no conocía. Le entendí poco, pero fingí que sí. Asentía. Murmuraba interesante en los momentos clave. Lucía tomaba apuntes. Tenía una letra redonda casi escolar. Al salir me preguntó si tenía algo publicado. Le dije que sí, que un libro de cuentos y una columna semanal en un medio digital. Inventé un nombre, Revista Línea Abierta. Me lo saqué de la cabeza. Ella lo buscó en el celular, pero dijo que no encontraba el enlace. Le dije que habían tenido problemas con la web, que estaban migrando contenido. Todo sin dudar, todo como si lo hubiera ensayado. Me preguntó de qué escribía. Dije que sobre la memoria, la pérdida, la mentira. Me miró y dijo, qué lindo eso último.
Yo me tragué el aire. Quise decirle que no sabía nada de eso, que solo repetía palabras, pero en vez de eso le sonreí y nos fuimos caminando juntos. Empezamos a vernos seguido. Cafés baratos, bancas en plazas, caminatas lentas por calles sin glamour. Ella hablaba con pausa, como si pesara cada palabra. Me contaba sobre su infancia, sobre su gato enfermo, sobre una vez que casi se ahoga. Yo respondía con relatos que no eran míos, con historias de viajes que nunca hice, de talleres que nunca dicté, de entrevistas que nunca me hicieron. Ella me escuchaba con los ojos fijos, como si creyera en mí, y eso era nuevo, y eso me asustó. Una tarde me regaló una libreta. «Para que anotes lo que vas viendo», me dijo. La tomé con las manos frías. Dije gracias. Mentí otra vez. Me va a servir mucho. Estoy trabajando en una novela. Inventé el título, Lo que se oculta en las paredes. Ella dijo que le encantaba. Me abrazó y yo con la libreta apretada contra el pecho me sentí un fraude, pero no podía parar. No ahora. Volví a casa con el corazón temblando. Me miraba en los vidrios de las micro como si fuera otro, como si en ese reflejo por fin hubiera alguien. Me daban ganas de escribir de verdad, de anotar algo, una frase, una línea, pero no sabía por dónde empezar, no sabía cómo se hace, no tenía la herramienta, solo tenía la máscara. Una noche me llamó llorando, su gato había muerto. Fui a su casa sin pensarlo, me abrió con los ojos hinchados y me abrazó como si me conociera desde siempre. Entré, me ofrecieron té, me senté en su sillón, todo olía a jabón y ropa recién planchada. Le tomé la mano, le dije que todo iba a estar bien, que la muerte no borra el amor. No sabía de dónde salían esas frases, sonaban lindas. Ella se calmó, me miró y me dijo, «Me haces bien». Y ahí en ese segundo comprendí que estaba en el peor lugar posible, en el corazón de alguien que confiaba. Y yo, Juan, el mentiroso, no tenía cómo sostener eso. Después de esa noche todo cambió. No fue algo grande, no fue que me despertara sintiendo que era otra persona. Fue un detalle, un gesto. Ella me escribió por la mañana, «Gracias por quedarte». Y esa frase me persiguió todo el día como una abeja zumbando en la nuca. Porque no me había quedado. Me fui cuando se durmió. Caminé hasta la esquina y tomé el micro de regreso. Dormí en mi cama helada, con la ropa puesta, mirando el techo como si ahí estuviera escrito el final de todo esto. Le respondí, yo también lo necesitaba. Mentira, no sabía que necesitaba. Solo sabía que me estaba acercando a un lugar donde nunca había estado y que no tenía mapa ni zapatos para llegar. Empezó a preguntarme cosas, pequeñas, inofensivas al principio. ¿Dónde trabajas ahora? ¿Cómo es tu oficina? ¿Con quién compartes el almuerzo? Respondía con soltura. Me inventé una editorial pequeña, pero con prestigio. Le puse nombre a mis compañeros. Martín, que usaba gorro dentro de la oficina. Sofía, la que escuchaba jazz mientras diagramaba. Incluso inventé un jefe malhumorado que tomaba café sin azúcar. Detalles, muchos, porque sabía que eso convencía. Pero la ansiedad me empezó a importar. Cada vez que ella hablaba de su día real, yo debía construir el mío. Y no era fácil. Repetía frases, confundía nombres. Una vez le dije que estaba en un proyecto de reedición de cuentos latinoamericanos, y después olvidé el título del libro. Me preguntó si era El llano en llamas, y yo asentí, sabiendo que eso me comprometía aún más. Me fui a una librería, compré un ejemplar usado y subrayé al azar, por si me preguntaba. Lo dejé sobre mi escritorio como un trofeo robado. Empecé a vivir con miedo, no de ella, de mí, de olvidarme qué había dicho, de cruzarme con alguien que conociera mi historia real, de que me hablara en público de algo que no existía. Cada salida era una escena de teatro, cada mensaje una prueba de guión. Me dolía la espalda, me dolían los dientes de apretar tanto la mandíbula. Soñaba con incendios, con mi casa ardiendo, y yo tratando de salvar los papeles donde tenía anotadas mis mentiras. Una noche me invitó a conocer a su madre. Me paralicé. Dije que tenía un viaje, que me habían invitado a una lectura en Valparaíso.
Me inventé horarios, pasajes, hasta un amigo que me acompañaría. Ella se mostró feliz por mí, me abrazó con fuerza, me dijo: «Estoy orgullosa de ti». Y yo me sentí el peor ser humano sobre la tierra, pero igual le conté cómo había sido el viaje cuando regresé. Le hablé del mar, del viento, de un lector que se me acercó emocionado. Le dibujé un Juan que yo mismo empezaba a odiar. Comencé a evitar los espejos. Me miraba y no me reconocía. Era yo, sí, pero no del todo. Estaba más flaco, más gris. Mis ojos tenían algo raro, como si adentro se escondiera alguien que pide auxilio, pero sin voz. Me costaba respirar, me dolía el pecho como aquella vez, pero ahora no podía decir que era verdad, porque todo lo que decía, por bueno o por malo, sonaba falso, incluso para mí. Una tarde ella me dijo que me admiraba, que nunca había conocido a alguien tan constante, tan apasionado por lo que hacía. Yo asentí, le agradecí, quise besarle la mano, quise decirle que no era cierto, que lo único constante en mí era la mentira, pero no lo hice, porque tenía miedo, no de perderla, miedo de que se me rompiera ese personaje que ella amaba, miedo de quedarme solo con el otro Juan, el de siempre, el que ni yo aguanto. La rutina con Lucía se volvió una coreografía exacta. Nos veíamos 2 veces por semana, casi siempre en su departamento. Ella cocinaba algo simple, sopa de verduras, arroz con huevo, pan con palta, y yo decía que no comía afuera porque en la editorial no daba el tiempo. Me preguntaba por los autores con los que trabajábamos. Yo improvisaba nombres, situaciones, plazos de entrega. Inventé hasta un seudónimo con el que supuestamente firmaba mis textos, Sergio Molina. Sonaba serio, literario, le gustó. Cada vez que llegaba a su casa me temblaban las manos. Pensaba que alguien me iba a seguir, que iba a aparecer en la puerta un amigo real, o peor, alguien de mis mentiras pasadas. Me latía el pecho con rabia y aún así seguía mintiendo, porque a esas alturas ya no sabía salir. Era eso o contarle todo, y contarle todo significaba perderla. Lucía empezó a escribirme mensajes más largos. Me dijo que se sentía afortunada, que no entendía cómo alguien como yo estaba con alguien como ella. Esa frase me rompió, porque no había nada como yo. Yo no era nadie, yo era un edificio de cartón sosteniéndose con hilos. Cada vez que me decía «te creo», yo sentía que el suelo se abría un poco más. Una vez me pidió que le mostrara algo de lo que había escrito. Me quedé helado. Le dije que no me gustaba mostrar mis textos hasta que estaban listos. Ella insistió con ternura. Me dijo que no me iba a juzgar. Esa noche no dormí. Busqué en internet cuentos firmados por otros. Pensé en copiarlos, cambiar los nombres, hacerlos pasar por mí, pero no pude. No por ética, por terror, por asco de mí mismo. Entonces me senté a escribir. Abrí una hoja en blanco, miré la pantalla y no salió nada, ni una frase, ni una línea. Tenía tanto miedo que me sudaban las piernas. Le llevé un texto igual, un fragmento mal armado que escribí a la fuerza. Lo leí en voz alta con la garganta seca. Ella escuchó en silencio. Al final dijo que le gustaba, que era honesto. Quise vomitar. Me fui al baño y abrí la llave. Lloré un poco. Me miré al espejo. Dije en voz baja: «Esto no va a terminar bien». Empezó a hacerme preguntas pequeñas. Si me gustaba el cine, qué música escuchaba cuando trabajaba, a qué autor admiraba más. Me enredaba. Cambiaba versiones. Una vez le dije que amaba a Cortázar. La siguiente que no lo soportaba. Me miró raro. Dijo: «Pensé que te gustaba». Me excusé con una frase vaga sobre etapas de la vida. Me sentí atrapado, como si empezara a notarlo, como si el suelo se aflojara. Tuve pesadillas. Soñaba que ella abría un cajón y encontraba todos mis secretos, mi nombre verdadero, mi historia, las mentiras apiladas en carpetas. Soñaba que me gritaba, que me echaba, que me escupía en la cara. Me despertaba con la boca seca, me tocaba el pecho, respiraba hondo. A veces iba a la cocina y me tomaba un vaso de agua sin sed, solo para calmar el temblor. Le dije que me dolía el estómago, que estaba nervioso por una publicación importante. Ella me preparó una infusión de jengibre, me acarició el brazo. Me dijo: «Vas a estar bien, eres fuerte». Yo asentí, sintiendo que era exactamente lo contrario.
que estaba por derrumbarme, que estaba colgando de una hebra, pero no dije nada. Me quedé en silencio. Tragué la infusión como si fuera veneno. Ese día me fui caminando hasta mi casa. 2 horas por cuadras. No podía subirme a un micro. No podía hablar con nadie. Me detuve en una plaza y me senté en el suelo. Sentía que el cuerpo me pesaba como nunca. El aire me raspaba los pulmones. Pensé en decirle todo, en escribirle una carta, en desaparecer, pero al final hice lo de siempre. Nada. No hice nada. Solo esperé que el dolor bajara, que el temblor se calmara, que el personaje se acomodara otra vez en mi cara. Fue una frase tonta la que empezó todo, una frase dicha al pasar. Estábamos en la cocina, ella lavando platos, yo apoyado contra la pared, con una taza vacía en la mano. Me preguntó a qué hora era mi reunión del día siguiente. Yo respondí a las 11, como siempre. Silencio. Dejó el vaso bajo el chorro de agua. Me miró. Dijo: pensé que tus reuniones eran los martes. Lo dijo sin malicia, como quien duda, sin querer dudar, pero yo me puse rígido. Respondí rápido, demasiado rápido. Sí, pero la cambiaron esta semana. Esa fue la primera grieta visible. No lo dijo en voz alta, pero lo sentí. Algo en su mirada, como si una pestaña se le hubiera metido en el ojo, como si algo ya no encajara del todo. Yo traté de actuar normal. Yo reí. Le hablé de otra cosa. Pero ya era tarde. Me fui a casa esa noche sintiendo que el suelo temblaba. Me acosté vestido. No pude cerrar los ojos en horas. Escuchaba su voz diciéndome: pensé que era el martes. La frase me taladraba los oídos. Quise llamar, inventar algo más. Un mail de último minuto, un imprevisto, un cambio de agenda, pero no lo hice. Y eso fue peor. Pasaron los días y empecé a notar pequeños cambios. Me escribía con menos entusiasmo, respondía más lento. Cuando nos veíamos, no preguntaba tanto. Yo hablaba solo, llenaba el silencio con detalles inventados. Le contaba cosas que no habían pasado. Una conversación con mi jefe, una reunión tensa, un almuerzo con colegas, todo mentira. Ella asentía, pero no decía nada. Sonreía por cortesía. Me miraba como si ya no viera lo mismo que antes, como si algo se hubiera apagado, y eso era peor que el reproche. La ansiedad se metió en el cuerpo. Me sudaban las manos antes de verla. Practicaba frases frente al espejo. Releía mensajes buscando incoherencias. Tenía miedo de olvidarme de algo, de repetir un error, de cruzarme en una contradicción. Una noche soñé que me apuntaban con un micrófono gigante y me obligaban a declarar todo en una sala llena de extraños. Me desperté gritando, solo, el corazón en la garganta. Pensé en escribirle, pero no tenía qué decir. No hay pecado en mentir. Empecé a evitar ciertos temas. Cada vez que preguntaba por mi trabajo, desviaba la conversación. Le hablaba de música, del clima, de películas. Ella notó la maniobra. No decía nada, pero lo notaba. Y yo lo notaba también. Y todo se llenaba de un silencio que olía a lo que no se dice. Una tarde me dijo: quiero ir a verte trabajar. Lo soltó así, como quien tira una piedra al agua. Y yo me congelé. Inventé que no se podía, que había protocolos, que era una editorial cerrada, que justo estaban en proceso de mudanza, que no era buen momento. Hablé demasiado, me enredé. Tartamudeé. Ella me miró. No me contradijo, no me dijo nada, solo bajó la vista. Se quedó callada y yo sentí que ese silencio era una sentencia. Me fui temprano ese día. Caminar fue como arrastrar un cadáver atado al tobillo. Me paré en una esquina y no supe a dónde ir. Pensé en desaparecer, en no volver a escribirle, en dejar que todo se apagara solo. Pero no pude. Me dio miedo de no tenerla, miedo de volver al silencio completo, miedo de quedarme solo con mis mentiras, sin nadie a quien contárselas. Llegué a casa, me saqué los zapatos, me quedé en la oscuridad. No prendí la luz. Me senté en el suelo, me abracé las piernas y comencé a llorar, no por ella, no por mí, por lo que sabía que venía, por ese momento inevitable en que todo se iba a romper, y yo, Juan, iba a quedar parado en medio de los escombros con las manos vacías. El mensaje llegó una mañana de sábado, corto, frío. ¿Tienes un minuto? Sentí un golpe en el pecho. Me senté en el borde de la cama. ¿Dudar?
No respondí de inmediato. Miré la pantalla. Volví a escribir. ¿Puedo pasar por tu casa? Necesito hablar en persona. Le dije que sí, que a las 11. El cuerpo me temblaba. Fui al baño, me lavé la cara. No quise mirarme al espejo. Abrí la ventana. No entró nada, solo ruido. Cuando llegó la vi diferente, no por la ropa ni por el pelo. Era la forma de pararse, como si ella no esperara, como si supiera todo. La hice pasar. Me senté en la silla que no cogía. Le ofrecí té. Dijo que no. Me miró fijamente. Dijo: estuve buscando tu nombre en esa revista. No existe ahí. No encontré nada tuyo, nada. No hay columnas, no hay libros, no hay Sergio Molina, no hay nada. Se quedó en silencio. No supe qué decir. Quise hablar, pero el cuerpo me presionaba. Las palabras nadaban en la lengua, torpes, sucias. Me llevé la mano al pecho. Dije yo y no seguí. Ella respiró hondo. Me dijo: ¿quién eres, Juan? Dime, por favor, ¿quién eres? Me quedé en silencio. Miré al suelo. Empecé a mover los dedos como si contara algo invisible. Mentí, dije por fin, casi en un susurro. No tengo libros, ni publicaciones, ni trabajo. No soy escritor, no soy nada. Ella cerró los ojos. No lloró, no gritó. Eso fue lo peor, que no hiciera nada. Se quedó quieta. Me dijo: ¿y todo lo que me dijiste, lo inventaste todo? Asentí. Le dije que sí, que todo, incluso cosas pequeñas, las sopas, los jefes, el viaje a Valparaíso, el gato que tuve de niño, todo era mentira. Ella se puso de pie, caminó hasta la puerta, se quedó ahí, me miró una vez más. Me dijo: yo te quería, Juan, con lo poco o mucho que fueras, pero tú no eres nadie, tú eres una sombra que habla. Y se fue. No corrí detrás, no la llamé, me quedé sentado, solo, mirando la taza vacía. Vi su abrigo colgado en la silla, me levanté, lo tomé. Era el mío, me había equivocado, no había dejado nada, se había llevado todo, hasta el aire. Pasaron horas, no sé cuántas, no comí, no dormí, me acosté vestido, pensé en escribirle, pensé en esperarla en su edificio, pensé en inventar otra historia. Decirle que todo era parte de una actuación, que había sido un experimento literario, que estaba escribiendo sobre eso, pero ya no tenía fuerzas, y peor, ya no me creía ni yo. Ese domingo no me lavé los dientes, no abrí las cortinas, no me cambié la ropa. Fui al almacén a comprar pan. La señora me saludó. ¿Y cómo está Camila? Me congelé. Estoy de acuerdo. Camila, mi hija inventada. Sonreí y respondí: bien, está bien. Volví a mentir, automáticamente, como respirar, como un tic del alma. Esa noche soñé con ella, Lucía. Me dijo su nombre de nuevo, me lo repetía. Yo le dije: soy real, Juan, tú no. Me desperté con la almohada mojada, no sé si de sudor o de llanto. Me levanté, miré por la ventana. La ciudad seguía, el mundo no se había enterado, pero yo sí, y ya no tenía vuelta atrás. Capítulo 4. No me levanté al día siguiente, ni al otro. Dejé el celular apagado, el gas cerrado, la puerta con seguro. El mundo quedó fuera. Yo me encerré, literalmente. Me acosté vestido, con la boca seca y los pensamientos a medio morir. No lloré ni grité, solo quedé ahí, horizontal, con los ojos fijos en el techo, como si esperara que se abriera y me tragara el cielo. Afuera pasaban autos, gritaban niños, se escuchaba una licuadora. Adentro, el silencio, ni siquiera el zumbido de la radio vieja, nada. El hambre llegó al tercer día. Bajé a comprar pan con la misma ropa. Sentía el cuerpo ajeno, como si no fuera mío. La señora del almacén me preguntó: ¿y la nena? Tragué saliva. Dije: está con la mamá. Otra mentira. Y ni siquiera pestañeé. Me dio el vuelto y no me miró, como si supiera, como si ya no valiera la pena mirarme. Volví a casa. Tiré el pan sobre la mesa. Me senté, comí uno. El resto quedó ahí,
seco, endurecido con las horas. Se puso blanco. Pasaron 2 días. Lo mismo. Estaba solo. Dormir solo. Oír mis propios pasos. Pensé en llamarla. Pensé en escribirle una carta sincera. Pero, ¿sincera desde dónde? ¿Qué parte de mí quedó viva? ¿Qué podía decir que no fuera una frase reciclada? Me miré al espejo después de una semana. Estaba pálido, ojeroso, el pelo sucio, los dientes manchados. Me dije: Juan, basta. Pero no soné firme. Soné como un niño pidiendo que no le dejen solo. El derrumbe vino una tarde. Estaba lavando un vaso, uno solo, y se me resbaló. Se rompió, no pasó nada. No me corté, pero me senté en el suelo y lloré durante 1 hora. No por el vaso, por todo, por cada mentira, por cada silencio, por cada abrazo que no supe sostener. Me temblaba el cuerpo, me ardían los músculos, sentía que el pecho me iba a estallar. Quise gritar, pero no me salió la voz, apenas un quejido como un animal golpeado. Empecé a escribir en servilletas, no textos, palabras sueltas. Lucía, perdón, fui nunca real, solo, ayúdame. Las pegaba en la muralla con cinta, como si fuera a ordenarlas después, como si con eso pudiera reconstruirme, pero no. Cada vez que las veía, dolían más. Me recordaban que no tenía cómo volver atrás. Intenté salir, fui a una entrevista de trabajo. Mentí menos, dije que había trabajado de administrativo, que tenía experiencia básica en archivo. Me miraron con desgano, me dieron un papel para llenar. Lo escribí todo como era, verdadero. Al final me preguntaron si tenía alguna referencia. Dije que no. Me miraron con lástima, me dijeron que me llamarían. Mentira. Yo fui caminando, sintiendo que cada paso pesaba el doble. Una noche se cortó la luz en el edificio. Me senté en el piso con la espalda contra la muralla. La oscuridad me abrazó como una madre enferma. Me sentí cómodo ahí, invisible, un poco muerto. Pensé, quizás esto es lo más cerca que voy a estar de descansar. Me dormí así, sentado, con la cabeza colgando. Al despertar, la luz había vuelto y yo seguía ahí, roto, pero entero, a la fuerza. Decidí salir, no por voluntad, por hambre. Me quedaba un paquete de arroz, pero sin sal, sin aceite, sin nada. Me puse lo primero que encontré, un pantalón con el cierre roto, una polera con manchas, una chaqueta que olía a encierro. Bajé las escaleras lento, como si estuviera aprendiendo a caminar. Cuando abrí la puerta del edificio, el sol me golpeó como una patada en la cara. Cerré los ojos, respiré hondo. El aire me entró como una aguja. La gente en la calle caminaba rápido, con rumbo, con propósito. Yo no. Yo era un bulto, un residuo. Atravesé la vereda como un fantasma. En la esquina 2 adolescentes se ergueron. No sé si de mí, pero igual me encorvé, igual me dolió. Entré al supermercado. Empujé un carro vacío solo para disimular. Me detuve en la sección de fideos. No tenía plata. Conté las monedas en el bolsillo. No alcanzaba. Dejé el paquete. Caminé por los pasillos como si buscara algo. En realidad solo me arrastraba. Me encontré con una ex compañera del colegio. Casi no la reconocí. Ella sí. Me miró. Me saludó apenas. Se acercó. Me dijo: «Juan, tanto tiempo. ¿Cómo estás?» Sonreí. Respondí automáticamente: «Bien, trabajando mucho». Su cara se tensó. No me creyó. Me preguntó qué hacía ahora. Tartamudeé. Dije: «En una editorial». No pude evitarlo. La frase salió sola como un estornudo. Me dolió la lengua. Ella asintió. Dijo: «Qué bueno, me alegra verte». Y se fue. Rápido, como si huyera. Me quedé con el carro vacío. Me miré en el reflejo del congelador de helados. Me vi. Era un cuerpo flaco, con ojeras, ropa sucia, mirada de perro golpeado. Quise desaparecer. No pude. Volví a casa con una bolsa de pan viejo. Me la vendieron más barata. Comí un poco, con agua. No por hambre, por vergüenza. No quería tragar rápido. Quería castigarme. Cada bocado me raspaba la garganta. Después vomité.
No por la comida, por todo. Empecé a hablar solo en voz alta. Caminaba por la pieza repitiendo frases. Esto no puede seguir así. Juan, basta, tienes que parar, no mientas más. Pero no me respondía, solo hablaba, como si estuviera esperando que apareciera alguien dentro de mí que pudiera hacer algo. Nadie apareció. Empecé a golpearme el pecho, suave al principio, después más fuerte. Me sentaba en la cama y me pegaba, en las piernas, en el estómago. No para hacerme daño, para sentir algo, lo que fuera, porque el vacío era más insoportable que el dolor. Soñaba con Lucía. No hablaba, solo me miraba desde lejos. Me daba la espalda, se iba. Yo gritaba, me despertaba sudado. Una vez soñé que estaba sentada en mi pieza, leyendo un libro mío. Me acerqué para ver qué leía y las páginas estaban en blanco. No volví a salir por días. Me hice un rincón entre la cama y el muro. Ahí me acurrucaba como un animal. No abría la ventana. No prendía la luz. El mundo era eso, un cubo cerrado, un aire espeso, un Juan sin testigos. No me faltaba mucho para romperme, lo sabía, lo sentí, y lo peor, no quería evitarlo. Esa noche escuché su voz, no en la calle, no en un sueño, adentro, en mi pieza. Lucía me llamó por mi nombre, bajito, como cuando se acercaba por detrás y me tapaba los ojos. Juan. Me giré de golpe. No había nadie, pero la voz quedó, retumbando en los muros. Era ella, no como recuerdo, sino como castigo. Como si su voz ahora estuviera acá. Como si no pudiera irse, aunque ya no estuviera. Me levanté. Caminé por la pieza. Abrí la puerta, miré el pasillo. Nada. Volví. Me senté en el suelo. Respirar. Dije en voz alta, no estás. Pero igual la escucho de nuevo. Esta vez no dijo mi nombre. Dijo, mentiste, fuerte, clara, real. Me tapé los oídos, me tiré en la cama, cerré los ojos. No bastó. Después vinieron los ruidos, golpes en la pared, el llanto de un niño, zapatos en el techo, una radio encendida con una canción que yo conocía, pero que no había escuchado en años. Me levanté, revisé. No había radio, no había vecinos. No había nada, solo mi respiración agitada, solo mi sombra alargada por la luz de la calle que se colaba entre las cortinas. Empecé a rascarme los brazos, con rabia, como si tuviera algo debajo de la piel, algo que se movía, algo que quería salir. Me rasqué hasta dejarme marcas. Me miré los dedos, tenía rastros de sangre. Yo reí, no de alegría, me reí como quien pierde algo y ya no puede llorar. Empecé a hablar con ella, en voz alta. Le contaba lo que hacía, le pedía que volviera, le decía que me perdonara, que yo también me quería ir, que si me dejaba, no mentiría más, que era culpa mía, toda mía. Una noche puse 2 tazas en la mesa, serví agua caliente en ambas. Me senté frente a la silla vacía. Le hablé, le conté mi día. Le dije que salía aunque era mentira, que vi a un amigo aunque no tengo, que estoy escribiendo de nuevo aunque no escribo. Me escuché. Me detuve y grité. Golpeé la mesa. Las tazas se volcaron. El agua caliente me quemó los dedos. No importó. Fui al baño, me miré al espejo. Me acerqué tanto que vi los poros. Dije, eres un invento. Me lo repetí una y otra vez. Eres un invento. Eres un invento. Eres un invento. Hasta que se me nubló la vista. Hasta que ya no me reconocí. Esa madrugada no dormí. Caminé por la pieza con una servilleta en la mano, la misma donde alguna vez escribí perdón. La estrujaba, la mojé, la chupé, como si pudiera sacar la culpa, como si al masticarla pudiera tragar todo lo que fui. Amaneció sin que me diera cuenta, solo noté que había luz. Y yo seguía ahí, sin haber cerrado los ojos, con los pies hinchados, con el cuerpo agotado y con la certeza brutal de que esto no era una crisis, esto era mi estado natural, esto era yo. Bajé, no sé por qué, tal vez por rutina, tal vez por desesperación. Sentí que si no cruzaba esa puerta me iba a evaporar. Caminé sin rumbo, calles grises, edificios sucios, basura apilada en las esquinas. La ciudad me ignoraba y eso dolía más que cualquier insulto. Pasé por una plaza.
Había gente, madres con coche, hombres con perros, jóvenes con audífonos, todos respirando un aire que no me pertenece. Me senté en una banca, me apoyé en los muslos, cerré los ojos, quise desaparecer. Entonces alguien me tocó el hombro. Abrí los ojos. Era un hombre de unos 50 años. Me dijo, ¿usted está bien? Asentí. Dije que sí. Mentí otra vez. Me miró un segundo más y se fue. Me quedé temblando. Esa pregunta me partió, no porque quisiera ayuda, sino porque nadie me la había hecho en semanas. Vi a Lucía, o a alguien que se parecía. Caminaba del otro lado de la calle. Llevaba un bolso, una bufanda azul, el pelo recogido. Mi corazón se presionó. Yo paré, crucé, caminé rápido. Era ella. Lo supe por cómo sostenía el bolso. Me acerqué. Dije su nombre. Se detuvo. Me miró. Era Lucía. Pero algo en su rostro ya no era mío. Tenía la expresión de quien ya no teme, de quien ya no cree. Dijo mi nombre en voz baja. Después dijo, no me sigas. Eso fue todo. Cruzó la calle, se perdió y yo quedé ahí como un perro mojado, jadeando de tristeza. Volví a la plaza, me senté, lloré sin lágrimas. El cuerpo no daba más. Me doblé, me abracé las piernas, sentí que alguien me miraba. Levanté la vista. Era un niño. Me observaba desde un tobogán. Me hizo un gesto con la mano. Yo no supe cómo responder. Me tapé la cara. Sentí vergüenza, como si el niño pudiera ver todo lo que yo era. Seguí caminando. Pasé por el barrio donde decía trabajar. Miré los edificios que alguna vez describí. Ninguno me reconoció. Me miraban como un extraño. Me sentí extranjero en mi propio invento. Entré a un café donde había dicho que almorzaba con colegas. Nadie me saludó. Me senté, pedí un café. Me lo sirvieron sin mirarme. El mozo me preguntó si estaba esperando a alguien. Dije que no. Dije, solo vine a escribir. La mentira me salió con naturalidad, casi como un bostezo, pero esta vez no sentí alivio, sentí asco. Saqué una libreta, la misma que me regaló Lucía. La abrí, vacía. Escribí, hoy no soy nadie. La cerré. Dejé el café casi lleno. Salí. La calle me devolvió el golpe. El sol me pegaba en la cara. El cemento ardía. Caminé por cuadras sin sentido. Pasé frente a una iglesia. Pensé en entrar, pero el reflejo del portón me devolvió mi rostro y me fui. Caminé hasta que los pies me dolieron. Volví a casa sin recordar cómo. Al llegar, abrí la puerta y me quedé parado, sin entrar. Miré adentro. Oscuridad, humedad, olor a encierro. Esa casa ya no era mía. Era un museo de lo que inventé. Crucé el umbral igual. Cerré con llave. Me senté en el suelo, apoyé la espalda en la puerta y me quedé ahí, esperando no sé qué. Empecé a hacer listas, no de cosas que hacer, de cosas que fui, o que dije que fui. Profesor, editor, columnista, poeta, conferenciante, novio, hijo ejemplar, papá de Camila. Todas las palabras que alguna vez salieron de mi boca, las anotaba en papeles viejos, en cartones de cajas, en la parte de atrás de sobres usados. Las pegaba en la muralla con cinta, una por una. Cuando ya no hubo espacio, empecé a cubrir las ventanas. Después de las puertas, me rodeé de mis mentiras como quien se cubre con frazadas en invierno. Lo que no sabía era que no abrigan, aíslan. Me hablaba en voz baja todo el tiempo, me saludaba al despertar, me deseaba buenas noches al dormir, repetía frases como si fueran rezos. Todo esto es pasajero, nadie me conoce. Soy un error, pero un error con historia. Lo decía como quien intenta convencer a una criatura hambrienta. El problema era que la criatura era yo. No escribí más, ni siquiera palabras sueltas. Quemé la libreta. La vi arder en un tarro en el patio. Me quedé ahí de pie con las manos cruzadas sobre el pecho. Cuando se apagó la llama, me senté. Sentí frío, pero no me moví. Dejé que la noche me subiera por las piernas. Los días empezaron a pasar sin nombre. No sabía si era lunes o sábado. Solo salía cuando no quedaba agua. Me cruzaba con vecinos. No me saludaban. Algunos bajaban la mirada, otros me esquivaban. Me vi reflejado en la vitrina de una peluquería
y no me reconocí. Tenía la barba crecida, las uñas sucias, los ojos vacíos. Parecía un hombre que se había perdido hace mucho. Intenté llamar a alguien. Abrí la agenda del celular. No tenía números. Había borrado todo. Me escribí a mí mismo un mensaje. ¿Estás ahí? No lo envié. Lo guardé en borradores. Lo leí a veces, solo para comprobar que todavía podía escribir algo que no fuera mentira. Una vez soñé que Lucía regresaba. Entraba a la casa, miraba todo el desastre y me abrazaba. No dijo nada. Solo me apretaba fuerte. Yo lloraba en su hombro. Al despertar, busqué su nombre en la galería. Ya no quedaba ninguna foto, solo una imagen negra, un error de archivo, como yo. Me acostumbré a vivir así, a ese olor a encierro, a ese silencio con eco, a ese sonido del agua goteando en el baño. No me molestaban. Eran míos, eran lo único real que quedaba, y eso, de cierto modo, me calmaba. Ya no tenía que sostener nada. Nadie esperaba nada, ni siquiera yo. Una tarde, en la calle, un niño me ofreció una pulsera de hilo. Dijo: «¿Le gusta, tío? Es de la suerte». Lo miré. No supe qué decir. Le dije que no llevaba plata, mintiendo, claro. El niño me sorprende igual. Dijo: «No importa, quédese con esta». Me la puso en la mano y se fue. Me quedé con esa pulsera en la palma como si pesara kilos. Entré a casa. La dejé sobre la mesa. No me la puse. Esa noche dormí con la luz encendida, por si soñaba, por si aparecía alguien, por si algún día me tocaba de nuevo decir la verdad. Pero ya nadie pregunta, y yo, Juan, aprendí a vivir con eso. Ahora me levanto temprano, no porque tenga algo que hacer, sino porque el cuerpo se despierta solo. Me siento en la cama, en la misma esquina de siempre, y miro mis pies. No pienso nada, solo los miro. Después me levanto, pongo agua a hervir, aunque no tenga café. Solo por la costumbre, a veces dejo que se evapore toda, hasta que el hervidor inalámbrico se chilla como un bicho herido. Entonces la apago y me siento otra vez. Limpio la casa un poco, no por higiene, por tiempo. Paso el paño por los muebles, barro sin mover las sillas, limpio lo que se ve, lo que no, se queda como está. Acomodo los papeles en pilas como si fueran importantes, como si los fuera a leer después. No los leo, solo los toco, solo me aseguro de que sigan ahí, como yo. Cuando salgo lo hago sin prisa, camino por calles que conozco tanto que ya no las miro. Voy al almacén, compro pan, arroz, a veces una bebida si junto monedas. La señora ya no me pregunta por Camila, creo que se dio cuenta o que ya no le importa. Me saluda con la cabeza, me da el vuelto sin hablar. Y yo agradezco, porque es más fácil así, sin fingir, sin contar historias, sin sostener cosas que no existen. No tengo amigos, no me llaman, no llamo, no me buscan, no me encuentran. Camino por la ciudad con los hombros caídos, como si llevara algo encima. No es peso, es lo que falta, lo que nunca estuvo. La mentira no duele cuando se instala, duele cuando se va, y ahora que se fue, yo quedé como un cuerpo que no sabe a quién imitar. Ya no hablo con Lucía, ni la sueño, ni la espero, pero aún pienso en ella cuando veo a alguien sonreír. A veces escucho una risa parecida en la calle, y el corazón me hace un amague. Después se calma, como si me dijera: tranquilo, ya no es tuyo eso. Y sí, tiene razón. Escribo poco, casi nada, algunas frases sueltas en servilletas, en la caja del arroz, en la parte de atrás de los tickets del pan. Frases como: no dolió tanto como pensé, ya no soy nadie, pero respiro. Mentir me sostuvo más que el amor. Los guardas en una caja. A veces la abro y las leo. Son lo más parecido que tengo a un diario de vida, un diario del derrumbe. No me maquillo más. Ya no me invento profesiones. Si alguien me pregunta a qué me dedico, digo: a nada. Y cuando me miran raro, agrego: sobrevivo. No saben qué decir. Algunos asienten, otros se alejan. Yo no insisto, estoy bien así, invisible, mudo, neutral, vivo. Me acostumbré a este estado, a este ritmo, a esta habitación donde el aire ya no duele, a este cuerpo que no sueña, a esta voz que ya no miente, pero tampoco dice mucho. Y si alguna vez me preguntan quién soy,
Digo lo único cierto que me queda. Soy Juan, y esta es mi forma de seguir estando. Voy siempre al mismo banco de la plaza, no porque me guste, sino porque no hay nadie que lo reclame. Está bajo un árbol que ya perdió casi todas las hojas. A veces me llevo un pan envuelto en papel. Me siento ahí, miro a la gente, no por interés, por inercia. Los veo pasar como si fueran parte de una cinta mecánica. Cada uno con su cara, su paso, su historia. Yo ya no invento lo que les pasa. Eso se terminó. Ya no tengo energía ni para imaginar. Una vez se sentó un hombre a mi lado. No me habló. Sacó una botella de plástico, tomó un sorbo y miró al frente. Lo imité. Me quedé en silencio. Compartimos el mismo aire por casi 20 minutos. Después se paró y se fue. No me miró, no se despidió y sin embargo fue la conversación más honesta que tuve en meses. No me molesta estar solo. Lo insoportable era tener que demostrar que no lo estaba. A veces alguien me reconoce, algún rostro del pasado. Me dicen, Juan, y yo sonrío, bajo la cabeza y digo, sí, aún por aquí. Nunca preguntan más. Es como si algo en mi cuerpo advirtiera que ya no estoy disponible para charlas, ni recuerdos, ni nostalgias compartidas. Me ven y me pasan de largo, y yo lo agradezco. Sigo coleccionando palabras sueltas, sin frases, solo palabras. Las anoto en pedazos de cartón, en sobres, en boletas. Silencio, sombra, ausencia, nadie, siempre, nunca. Son las únicas que me representan. A veces las mezclo, las leo en voz alta, suenan a mí. No necesito explicación, son como mis huesos. Mi casa está en silencio todo el día. Ya no prendo la radio. La tele no funciona. El celular se descarga y lo dejo así. Vivo con el sonido de mis pasos y el crujido de los muebles. Duermo poco. Me acuesto temprano. Me levanto antes del amanecer. A veces solo para ver cómo se va apagando la noche. No porque el día me traiga algo, sino porque quiero estar despierto para comprobar que sigo aquí. Los domingos son iguales a los jueves. No me afecta las fechas. No hay celebridad. No anoto aniversarios. No marco feriados. Todo es plano. Todo es lo mismo. Lo único que cambia es el color del cielo y ni eso me interesa tanto. Lucía nunca regresó. No llamó. No escribió. No apareció en ninguna parte. Pero a veces, cuando camino por el barrio donde vivía, paso frente a su edificio, sin mirar hacia arriba, sin detenerme. Es solo un gesto, una forma de recordarme que sí existió, que por un rato, en este mundo tan lleno de fantasmas, alguien me creyó real. Pero eso ya no importa. Ahora soy parte del fondo, como los postes, los basureros, los perros callejeros. Nadie les pregunta nada, nadie tiene la culpa, nadie los extraña. Y esa paz, por más amarga que sea, también es una forma de seguir. Paso mucho tiempo sentado en la banca del desfile, que está frente a la panadería. No tomo micro, no voy a ninguna parte, solo me siento ahí a mirar. Veo llegar a la gente, veo cómo miran el reloj, cómo se ajustan la chaqueta, cómo revisan el celular por enésima vez. Algunos se ríen, otros mascullan algo con la mandíbula apretada. Nadie me nota, y si lo hacen, soy solo un viejo sin rumbo que mata la mañana al sol. Escucho, sin querer pero escucho, una pareja que discute sobre una llave perdida, una mujer que cuenta que su hijo va a estudiar fuera, un adolescente que se ríe con audífonos puestos, como si el mundo no existiera. Yo no intervengo. Sin opinión, solo registro. Son fragmentos de un mundo que sigue sin mí. Una vez una niña me miró. Tendría 5 años. Me saludó con la mano. Le devolví el gesto. Su madre la apuró, la tomó del brazo. Me miró de reojo, como si yo fuera algo que había que evitar. No me ofendí. Solo pensé, tiene razón. Nadie quiere sentarse al lado de lo roto. A veces paso por librerías, sin entrar. Me quedo en la puerta mirando las portadas, leyendo los nombres. A veces veo alguno que inventé para mí. Una vez soñé que un libro llevaba mi seudónimo, Sergio Molina. Me desperté transpirado. Fui al baño, me lavé la cara, me miré. Dije, no existe. Pero no dolió. Solo fue una constatación, como decir, hoy es martes.
No siento envidia, ni rabia, ni pena. Veo gente que se abraza, gente que llora, gente que va al supermercado en familia. Me parecen actores de una obra que ya vi muchas veces. Aplaudo en silencio. Yo paro, yo voy. No tengo rumbo, pero tengo recorridos, lugares donde sé que no me van a hablar. Bancas, plazas, calles que ya me conocen y no me piden nada. Son mis refugios, sitios donde puedo sentarme a respirar sin tener que inventar quién soy. Llevo siempre una bolsa de pan en la mano, aunque esté vacía. La gente no desconfía de alguien con pan. Es un truco sencillo, un escudo, como los anteojos que uso aunque no los necesite. Me dan cara de ocupado, de alguien que tiene a dónde ir. El mundo se ha vuelto transparente. Lo cruzo sin dejar huella. Nadie me recuerda, nadie me menciona, y eso me da una paz rara, fría, sí, pero estable, una paz sin sobresaltos, sin emociones que me desarmen, sin afectos que me exijan. Soy Juan, el que se sienta, el que observa, el que ya no inventa. Y aunque no parezca, sigo estando. Ese día llovía, no torrencial, era una lluvia fina, persistente, que moja los hombros sin que uno se dé cuenta. Me refugié en el desfile como siempre. Había una mujer sentada en la otra punta, pelo mojado, bufanda desteñida, olor a lana húmeda. Nos miramos un segundo. Bajé la vista, no quería conversar, ni mirar. Solo quería que la lluvia hiciera su ruido. Ella sacó un paquete de galletas. Me ofreció una sin hablar. La tomó, la estiró en dirección a mí. Asentí. Tomé una. Asentí otra vez. No dije gracias, no hacía falta. Comimos en silencio. El agua goteaba desde el techo de metal. El olor a tierra mojada me metía recuerdos que no pedí. Pasaron unos minutos. Dijo, hace frío, ¿no? Su voz era ronca, gastada. No respondí de inmediato. Después murmuré, sí, como para quedarse en cama todo el día. Ella, molesta, dijo, si uno tiene cama, claro, y volvió a guardar el paquete. No hablamos más. Cuando llegó su micro, se paró. Me miró. Dijo, te cuidas, ¿sí? Y subió. Yo asentí. Me quedé ahí viendo cómo se iba. Me quedé largo rato sin moverme. No por ella, por lo que me hizo sentir, por ese reflejo mínimo, esa chispa apagada que me recordó que todavía hay alguien adentro, encerrado, sí, tranquilo, sí, pero vivo. Volví a casa con esa galleta en el estómago, con ese gesto en el cuerpo, con esa frase resonando, ¿te cuidas, sí? La escribí en una hoja. La pegué junto a las otras. Fue la única escrita por otro. Esa noche no dormí bien. Soñé que ella regresaba. No como Lucía, otra cosa, anónima. Me buscaba, me tocaba la cara, me decía, te creo, Juan. Y yo lloraba. Me desperté con los ojos húmedos. No supe si había llorado o sudado. No importaba. Volví al desfile los siguientes días, lloviera o no. Me sentaba en el mismo banco. A veces miraba hacia la calle esperando. A veces bajaba la vista. Nunca más volvió. Y eso está bien. Así es esto. Un gesto, una galleta, una voz que no se queda. No hay segundas partes para los que ya no creen. A veces me preguntan la hora. Un transeúnte, un niño, una señora cargando bolsas. Yo les digo la hora con seguridad, aunque no tengo reloj. Siempre invento un número. Es lo único que me queda, la costumbre. Esa respuesta automática, esa pequeña mentira sin consecuencias. Ya no lo hago para impresionar ni para sostenerme. Lo hago porque es lo que sé, lo que soy. La casa sigue igual, las cortinas cerradas, las paredes manchadas, el piso con esas marcas que ya no salen. Tengo un calendario colgado, pero no lo muevo desde hace meses. Dice octubre. No importa si es marzo. Todo da lo mismo. El tiempo dejó de ser cronológico. Es otra cosa. Una línea que no lleva a ninguna parte. Todavía anoto palabras, ya no como antes. Ahora son más espaciadas. Una por semana, tal vez. Las escribo grandes, con marcador, como si quisiera que alguien más las viera. Pero nadie entra aquí, y yo tampoco salgo tanto. La última palabra que escribí fue nada. La pegué en la puerta del baño. Cada vez que entraba, la veía en el espejo, y me decía, sí, eso mismo. No tengo espejo en la pieza. Se cayó una vez, no lo rehice. Me lavo la cara con los ojos cerrados. Me afeito poco. Me corto las uñas con una tijera vieja.
Me hablo a veces, otras no. He llegado a pasar días sin pronunciar palabra. El silencio se volvió un compañero leal. No exige nada, solo está. Lucía ya no vuelve a mi casa, ni en sueños, ni en olores, ni en esas frases que antes me perseguían. Se fue del todo, como se van las cosas que no estaban hechas para quedarse. Me queda un rincón de la cama donde a veces miro fijo, pero sin emoción. Ya no hay duelo, ya no es tarde, ya no arde. Nunca cuento mi historia, nunca la escribo entera, solo la viví. Un medio, con pausas, con disfraces, y ahora que ya no tengo a quién mentirle, me doy cuenta de que no tengo qué decir. Solo estoy, como una sombra al borde del marco, como un mueble que nadie mueve, como un número que no se marca. Soy Juan, el que mintió todo, el que lo perdió todo, el que no supo qué hacer con la verdad cuando se quedó solo con ella. Y si todavía respiro es porque nadie me pidió que dejara de hacerlo. Fin.